Días con nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modal estéreo de RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a todos quienes nos siguen a través del Real Audio, www.rtp.es, y muy buenos días también a quienes nos siguen a través de las medios digitales de RTP, el canal de YouTube donde estamos en este momento en vivo, o sea que están asustándose con mi careta, pero oiga, como dijo Abraham Lincoln, ¿ustedes creen que si yo tuviera dos caras anduviera con esta? No, es la única que tengo. Así que salados pelados. Ya, en el canal de YouTube nos están viendo en vivo, en el Facebook Live de RTP nos están viendo en vivo, y en mi Facebook Live, que ya tengo teléfono, también nos pueden seguir en vivo. Dicho lo cual, la prensa corta, como diría el líder Tralala, dice que hoy es jueves 12+1 de noviembre, y el Universo dice que es jueves 12+1 de noviembre, entonces no se han de haber puesto de acuerdo para mentir. Es jueves 12+1 de noviembre. Con lo cual, hasta ahora de noche, se puede hablar, analizar, comentar, proyectar sobre lo que tenemos nosotros el día domingo, ¿no es cierto? Y hoy está con nosotros, Sofía está en un atasco de tránsito infernal, parece que ha habido 2 buses virados, bueno, ya llegará, y si ya no llega, pues no es culpa de ella. Pero en todo caso, nuestro invitado de hoy es el doctor Pedro Valverde, quien es columnista de diario El Universo, que todavía mantiene, desde que yo soy muy chiquito, pues en mi casa se recibía, en la casa de mis abuelos, se recibían en ese tiempo El Universo y El Telégrafo, había el revistero, que el periodiquero, pues, el mayor diario nacional. Diario, ¿no? Porque sí, el Pasquín, el Extra, imprime más, pero estamos hablando de diarios, no de pasquines. De ahí eso es, usted donde llega a lograr exprimir ese periódico sale como es sangre, sexo y rock and roll. Pero bueno, está con nosotros el doctor Valverde, al quien le damos los muy buenos días, le agradecemos su deferencia de estar con nosotros, y vamos obviamente a analizar las 4 preguntas que los ecuatorianos todos debemos, porque aquí el voto es obligatorio, y aunque no lo fuera, toda persona inteligente tiene el deber ético y moral consigo mismo de ir a votar, porque ese día todos valemos un voto. El abogado Álvaro Novoa, que tiene miles de millones de dólares, vale un voto. Yo valgo un voto. El señor Egas, que tiene cientos de millones de dólares, vale un voto. El doctor Valverde vale un voto. Todos valemos un voto. Y vamos a desperdiciar la oportunidad. Entonces, después nunca, si no vas a votar o vas a hacer la payasada de votar nulo en blanco, nunca abras la boca, iba a decir otra cosa, para criticar nada, porque tú te marginaste pues, del proceso de decisión si no votaste, si no fuiste a votar. Así que dicho eso, mi querido doctor, buongiorno, good morning, guten morgen, que es hasta el poquito que se decidió más infernal, gracias. Y como decía usted, si alcanzó a Leopoldo Fernández Tres Patines, obviamente, ¿no? A la reja, vámonos a la reja. Pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo con en resumen, ¿está usted de acuerdo con eliminar la payasada que hay en el artículo de la Constitución y que quede el Ecuador es un territorio de paz, con lo cual se permite el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano? Porque eso, en mi opinión, en vez de ser una cesión de soberanía, es un desesperado grito de ayuda de la soberanía del Estado, porque estamos peleando contra gente que tiene 100 veces más plata que nosotros, o 1000 veces más plata que nosotros. Evidentemente yo estoy de acuerdo con cualquier tipo de ayuda que reciba el Estado para poder enfrentar la crisis de inseguridad que vive. Venga de donde venga, siempre y cuando sea legal y constitucional. Entonces, eso está sobreentendido. Así es que cualquier actividad del Estado ecuatoriano encaminada a mejorar la situación de seguridad de los ecuatorianos es bienvenida. Y si eso se traduce en ayuda internacional, en esfuerzos y colaboración y cooperación internacional, pues bienvenido. Y si esa cooperación internacional representa además la inversión de dinero en el Ecuador para fines de seguridad, con mayor razón, bienvenido sea. Y la satanización de las bases militares obviamente es una acción desesperada de quienes están opuestos a todo lo que propone este gobierno, que puede tener muchos defectos, pero evidentemente está haciendo un gran esfuerzo por tratar de mejorar los estándares de seguridad del país. Sí, tiene usted razón, de los que se oponen a todo lo que hace este gobierno, y o de los que son de alguna manera beneficiarios, cómplices, etcétera, socios de
los señores que mueven el dinero de la droga, de la minería ilegal y del tráfico de personas, porque se estima conservadoramente, yo creo que es más, que un buen porcentaje del PIB del Ecuador es lavado. En México fue tan descarado que López Obrador, antes de salir, como usted sabe que ya tenía 6 tequilas cuando daba la mañanera, pues hombre, órale, que la corrupción es buena y pues hombre, el tráfico también, porque ustedes se imaginan lo que sería la economía de México, órale, si no hubiera la plata de lavado. Yo casi me caigo de espaldas, pero después dije, no, el tipo tiene razón, porque en México debe ser una locura. A ver, Rodolfo, este tema del narcotráfico es un tema muy delicado, sí. Pero, a ver, no solo en México, en toda América Latina y en el mundo, sí, el negocio del narcotráfico mueve mucha plata. Y Colombia, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, esos fondos, es muy complicado decir que no va a haber lavado en ninguno de nuestros países. Pero tratemos de reducirlo. Pero yo creo que más allá de eso, lo de fondo, lo que tenemos que enfocarnos es en mejorar los estándares de seguridad, porque voy a decir quizás una barbaridad, pero creo que es el sentir popular. Este es un país libre y en este programa hoy. A las grandes. Si yo hablo barbaridades, no sé no si se haga problema. Usted vegana, es verdad. Si no se haga problema. A ver, en este país yo creo que todo el mundo, todos los ecuatorianos estamos de acuerdo en lo siguiente. Sobre todo las grandes mayorías. Ya. Si lavan o no lavan, les da lo mismo. Lo que necesitan es salir a la calle y tener seguridad. ¿Ya? Porque este tema se volvió crítico cuando nos robaron la seguridad. Hasta antes, cuando el Ecuador era medianamente seguro, ya había lavado. Y el narcotráfico ya estaba funcionando en el Ecuador. ¿Se acuerda antes de la dolarización? El gran lavado eran las cambistas. Claro, pero no, y después de eso, olvidémonos de eso. ¿Cuándo se dispara el tema de la inseguridad? ¿2021? ¿2022? No. A ver, sí, cuando se dispara. Cuando florece. 2021. Pero nosotros, usted decía, nos robaron la seguridad, sí, pero con una gran colaboración de algún gobierno. Estoy de acuerdo. Que abrió las puertas de par en par. ¿Cómo era el argumento estúpido? ¿Por qué las mercancías pueden viajar libremente y las personas no? Puta, porque las mercancías no matan, no trafican. Pero aún en ese gobierno, que efectivamente tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy. Me refiero al de Correa, por si acaso. Ya, está bien, pero mientras no sentíamos un golpe en la inseguridad, aquí no pasaba nada. Entonces yo digo, un poco para atrás. De acuerdo. Pues, por favor. Entonces, y además la plata se mueve en los bancos, por alguna forma. Ajá, de alguna manera así dentro de es. los bancos. Entonces, yo creo que en el fondo, yo creo que al ciudadano, esto es un llamado a los pocas o muchas personas que puedan escuchar esto. El tema no pasa tanto por la lucha contra el narcotráfico, que es un deber ser. Olvidémonos de eso un ratito. Sí. ¿Ya? Es un tema de seguridad de los ciudadanos. El Estado existe para garantizarle a los ciudadanos la protección de sus derechos fundamentales y el derecho a la vida, porque la inseguridad afecta contra la vida, ¿verdad? Es una amenaza contra la vida. Y todo lo que haga el Estado ecuatoriano para mejorar los niveles de seguridad que han llegado a unos estándares terribles, inéditos en el Ecuador, debe ser bienvenido, debe ser aplaudido. Y si eso significa bases extranjeras militares para ayudar a mejorar la seguridad del Ecuador, bienvenida. A ver, totalmente de acuerdo, pero hay una cosa que me quedó haciendo rintintín. El derecho a la vida. A ver, nosotros vivimos según la Constitución de los Iluminados del 2008. Por primera vez ya no vivimos en un estado de derecho, un estado donde la ley. No, vivimos en un estado de derechos. Se olvidaron de poner derechos y obligaciones. No, este es de derechos nomás. Pero el derecho a la vida, aunque todos los derechos son importantísimos, pero en una ponderación de derechos, el derecho a la vida es fundamental. Porque si usted está muerto no tiene ninguna chance. Bueno, tiene derecho a que lo entierren o lo cremen. El ser humano nace con la vida, pues. Sí, ¿y cuándo se extingue? Cuando se muere, pues, se convierte en una cosa. Ya no es titular de derecho. No, se antes de continuar. Usted sabe que se convierte en una cosa. Claro, ¿no? Antes de continuar con la pregunta al doctor Valverde, Sofía ya llegó. Ha sobrellevado el atasco monumental. Infernal salir de Vía La Costa. Infernal. Yo trato de no quejarme. ¿Usted está leyendo La Divina Comedia? La he leído. ¿En qué círculo del Averno estaba la infernalidad de la Vía La Costa? Que es una de las tantas estupideces urbanísticas que aquí se han tolerado en Guayaquil. La verdad es que el tráfico está terrible. Ok, entonces lo que le decía, es el derecho fundamental. Ok. El presidente Noboa, bien o mal redactadas, bien redactadas, brillantemente redactadas, horriblemente redactadas,
envió a la Asamblea, y como tiene mayoría con aliados en la Asamblea, fueron aprobadas en la Asamblea, representantes del pueblo. Si el presidente de la República, elegido por el pueblo, envió unos proyectos de leyes, que la Asamblea los convirtió en leyes, todos los asambleístas son elegidos por el pueblo porque ya no tenemos los senadores funcionales. Correcto. Ya. Llega a donde los iluminados, los 9 iluminados, ya. Hans Kelsen no podría entrar a la Corte Constitucional del Ecuador, no le da el cerebro. No. No. Y todos los alemanes que mi buen amigo Alfonso Zambrano, que hace tiempo que es verdad que no se lo invita porque ya no está tan cerca, cada vez que me citaba jurisprudencia me hablaba de Roxin, todos eran alemanes. Todos alemanes. Yo le digo, de una vez hábleme en alemán y no entiendo un carajo. ¿No? El ex Papa Ratzinger era un gran jurista alemán. ¿No? Y un teólogo excepcional. Total. A ver, entonces, yo lo que reclamo es que ni siquiera la Constitución del 2008 ha sido integralmente defendida por la Corte Constitucional, cuya única razón de ser es esa. Cuando fue el tema del matrimonio igualitario, la Corte ponderó entre 2 artículos de la Constitución, el que dice que es un contrato entre hombres y mujeres, y el que dice que todos tenemos los mismos derechos, y por 5-4 dijo que no, que valía más. No es que eliminó de la Constitución el otro, sino que dijo que este aquí tenía prelación. Yo pregunto, si el derecho a la vida es obviamente el derecho más importante de esta Constitución de derechos, ¿cómo así la Corte no ponderó esta vez entre las supuestas o ciertas inconstitucionalidades que podían haber en uno o más de los decretos que tendían a protegernos la vida? Ahí no ponderó, ahí dijo, no, esto es inconstitucional. Y dice, chica, con lupa miraron la Constitución, no, esto es inconstitucional. Eso es lo que yo reclamo. Entonces, sí, no se protege la vida. Y eso es lo que tenemos que tratar de proteger, y eso es lo que tenemos que tratar de que el Estado acceda a todos los recursos posibles. Y si uno de ellos es la instalación de bases militares, que evidentemente serán... No nos olvidemos que la pregunta tiene el criterio de la Corte Constitucional para aprobar esa pregunta, establece que para que haya una instalación de una base extranjera se necesita un tratado y que debe pasar por la validación de la Corte Constitucional. Entonces, va a ser constitucional y va a ser legal y no va a violentar ningún derecho en el eventual caso que exista una base extranjera instalada en el Ecuador. Y en el eventual caso que exista todavía la Corte Constitucional. La que yo espero que deje de existir. Digamos, las personas que están haciendo campaña por el no o hablan del no, argumentan que no es una solución estructural para los problemas de inseguridad que hay en el país. Pero ¿cómo pudiéramos argumentar que sí lo es o qué elementos necesarios? Porque mucho he escuchado que la idea de bases militares también es la inteligencia que te pueden dar, el tipo de ayuda o infraestructura que tiene una nación como los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo los oyentes pudieran entender que la base militar en sí no significa el boots on the ground, sino el tipo de implemento que ellos tienen que pueden ayudar a combatir el narcotráfico? A ver, lo que pasa es que la pregunta no dice, vamos a instalar bases militares extranjeras y con eso vamos a solucionar el problema y no vamos a hacer nada más. O sea, las políticas de seguridad del Estado son muchas, a diferentes niveles, en base a diferentes normas jurídicas. Y aquí lo que abre la posibilidad es de que haya una herramienta adicional a todas las que ya está ejecutando el Estado, que no son de la noche a la mañana, que van a ser complicadas, que toma tiempo, ¿verdad? Pero por lo menos ya hay una actitud de parte del Estado. Hay una política de tratar de mejorar los estándares de seguridad del país, y eso creo que ya es bastante. Y lo que nos está diciendo el presidente en la consulta es que además de lo que ya se está haciendo, que también se pueda optar con esta herramienta. Evidentemente, la base militar no es simplemente una base militar. Es una base militar que es la exteriorización de un acuerdo entre 2 estados con una finalidad, y es una base en la que no solamente van a aterrizar aviones, sino en donde va a existir una cooperación tecnológica, logística, estratégica, y además un traslado de muchas experiencias que probablemente, si es Estados Unidos o cualquier otro estado que esté dispuesto a hacer la inversión, pues nos va a ayudar, nos va a sumar muchísimo. Yo sí creo que va a sumar. Ahora, no es la solución, es muy buena la reflexión.
y es un manejo perverso que están haciendo los que están queriendo tumbar esta pregunta. Obviamente que no es la solución, por supuesto que no es la solución, pero cuando Rafael Correa hizo preguntas tampoco eran soluciones. Y las pasaba, le metió la mano a la justicia y no solucionó nada, solo se apoderó de la justicia. Perdón, usted no lo está difamando, él dijo que le iba a meter la mano a la justicia. Que la prensa no podía, que la prensa era el cuarto poder y que los grandes fácticos y los grandes poderes le metió la mano y comenzó a sancionar. ¿Y qué resolvió? No resolvió nada. Entonces, y el presidente no es muy prudente en lo que está diciendo, porque el presidente no está diciendo que con las bases militares va a resolver los problemas del país. Es una herramienta adicional que creo que es importante. Vea, le pongo un ejemplo, Sofía, porque el tema que acaba de plantear, ya me lo han planteado a mí personas muy cercanas. Porque usted sabe pues, que este es un país libre y cada persona piensa como quiere. Y, a ver, mire, sí, no es una solución estructural. Yo le hago una pregunta. Yo me caigo de un barco y me estoy hundiendo. Me estoy ahogando porque yo encima nado muy mal. O sea, no me ahogo en una piscina, pero en el mar me ahogo, pero porque doy 2 o 4. Y alguien se tira al agua con una ropa para salvarme. No es una solución estructural, porque yo no voy a aprender a nadar porque alguien se tire a salvarme, pero me saca del agua y no me ahogo. Es una solución necesaria, como diría el discípulo de Freud, Carl Jung, hay sincronía. Estoy en el momento apropiado, en el lugar apropiado con la persona apropiada. Me estoy ahogando en el mar, lugar apropiado. Momento apropiado y circunstancia apropiada. Yo no sé nadar. Persona apropiada, el que sabe nadar y se tira al agua y me saca. ¿Hay una solución integral de que yo no sepa nadar? No, tendré que ir a aprender a la escuela a nadar. Pero me salvó la vida. Ahorita estamos en una guerra con alguien que mueve, o sea, no, para usted que vivió tanto y estuvo en Estados Unidos, maneja mejor, comprende mejor cuando alguien le habla de trillones de dólares. Pero para nosotros, cuando me hablan a mí de 3.000 trillones de dólares, yo digo, Dios mío, ¿cuántos ceros son esos? Una vez me contestaron y dije, no, gracias, dejémoslo ahí nomás en verbal. Eso es la solución, es una, como dijo el doctor Valverde, es una herramienta que para nosotros es fundamental porque estamos peleando una guerra contra un enemigo que tiene más plata, que ha comprado a medio Ecuador, ejército, policía, jueces, fiscales, banqueros, de todo, empresas, todo, ¿ya? Entonces yo acepto todas las herramientas. Pero además hay algo importante ahí, y es lo que se llamaría una suerte de deconstrucción del problema. Es correcto. Porque aquí estamos diciendo, no, que las bases extranjeras. Pero si el problema no es, o sea, la reforma constitucional que hizo la Constitución de Correa es tan absurda, es tan bizarra, que eleva a norma constitucional la prohibición de poner una base extranjera. Entonces ahora estamos discutiendo sobre desarmar algo absurdo, que no debería, en ningún país debe haber una, salvo pues los que tienen en su logo democrático. Corten el radio. No, pues son comunistas todos. República Democrática de Vietnam, no me jodas. Todos los que dicen democrático y popular no son ni democráticos ni populares. Pero bueno, en todo caso, salvo en esos regímenes, a nadie se le ocurre elevar a norma constitucional la prohibición de bases extranjeras. Estamos tratando de desbaratar algo que nunca debió existir. Estamos tratando de regresar a la normalidad y ahora se está tratando de perversamente tergiversar y decir, es que queremos poner, no es que queremos, a lo mejor no llega ninguna base extranjera, pero es que no puede ser que esa herramienta válida, necesaria en estos tiempos, no se pueda ejecutar porque hay una prohibición expresa en la Constitución, como la prohibición de que, como tantas barbaridades que están elevadas a norma constitucional. Y además, le hago una pregunta, ¿usted cree que la República Federal Alemana sea un país? Bueno, ya no pregunto en derecho, porque con Zambrano me va a llamar a decir, oye, imbécil, yo ya te he dicho a ti cuántas veces la Escuela Alemana de Pensamiento Jurídico es la número 1 del mundo, ¿no? A ver, los alemanes son menos civilizados que nosotros, saben menos de derecho que nosotros. ¿Son un país atrasado comparado con Ecuador? No. ¿Sabe cuántas bases americanas hay en Alemania? Un montón. ¿Y en Japón? Ya. ¿Y usted cree más soberano que el Japón? Bien difícil, ¿no? Pero como si el emperador desciende de la diosa Amaterasu. La pregunta es si anteriormente la han preguntado en consulta, la de las bases, y pasó significativamente. Entonces se puede decir que es tan
pregunta no va ligada a una ideología política, sino una apertura del gobierno de poder aliarse con otros gobiernos. O sea, es que es la prohibición elevada a norma constitucional es absurda. Porque un Estado soberano del que nos preciamos de formar parte de un Estado soberano, debe tener la capacidad de firmar los acuerdos necesarios para darle el mejor estándar de vida posible a sus ciudadanos. Y en esos convenios con otros estados o con otras instituciones puede estar perfectamente en la instalación, pero si todos los años el Ecuador hace maniobras navales con Estados Unidos y con otros países. UNITAS, así se llaman. Y entonces, pero desde que yo estoy criatura. Cuando entran las naves militares a mar ecuatoriano, estamos hipotecando la soberanía, que es una barbaridad. Es una ridiculez. Y lo que estamos tratando es de regresar a la normalidad de la que salimos con una norma de esa naturaleza elevada a norma constitucional. Más allá de que ahora la necesitamos más que nunca. No, ahorita es un caso de necesidad. Y además, como usted bien dice, esta constitución estúpida que tiene 444 artículos, más todas las transitorias, y que ha sido violada por omisión y sin que la Corte Constitucional abra el pico. La Constitución ordenó que las provincias, las 24, se constituyan en regiones. ¿Se acuerda? De acuerdo. Dígame cuántas regiones se han constituido. No, cero. Y de un plazo de meses. Sí, verdad. Cero. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? Nada. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional sobre la violación del artículo constitucional que le garantiza a los ecuatorianos el libre tránsito dentro del territorio nacional? Nada. Vaya pues a tratar de tener libre tránsito en las organizaciones, entre comillas, privadas. Eso no existe, según la Constitución y la ley. La mía no es privada, es pública, es una organización pública. La felicito, pero no me refería a usted. Pero se está violando la Constitución. ¿Qué dice la Corte? Nada. Y claro, ahí habría que ponderar, pero por lo menos ponderen ese derecho a transitar libremente y el derecho a la seguridad y la vida. Pero por lo menos tengan hagan el show de que ponderaron. Pero se quedan callados, ahí no abren la boca. Pero cuando se trata de una ley para poderles pelear más o menos en igualdad de condiciones, que no tenemos, con los grandes carteles de México, que son, porque los de aquí son subsidiarios de cuarto nivel de los de México, ¿no? Ahí sí, todo es inconstitucional. Pero bueno, quedó clara, yo sí comparto su criterio, el que se opone a que alguien nos venga a ayudar, es como alguien que se le esté quemando la casa y vayan vecinos a ayudarle y le digan, no, ustedes no me ayudan porque yo políticamente con ustedes tengo diferencias. Pero se te va a quemar la casa, no me importa, primero está mi ideología. Ándate a la mierda, hermano. Dele. Nos tienen discutiendo sobre volver o no a la normalidad. Sí. Eso. Sí, es que perdóneme, cuando hay un grupo de gente logra que lo normal parezca raro y anormal, volver a la normalidad es jodido. Así es. Dele, Sofía. Segunda pregunta, ¿está usted de acuerdo que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución? Absolutamente de acuerdo, porque ese fondo, primero, de un tiempo a esta parte se paga tarde, malo nunca. Esa es la realidad. Sí, porque mientras el ministro de Economía y Finanzas no gira el cheque, es el que gira, ¿no? Sí. Y segundo, y además cuando lo gira, no es prioridad del CNE pagar esa plata tampoco. Sino contratar consultorías y lo que les guste. Entonces, pero definitivamente cuando llega tarde, malo nunca a las arcas de los partidos, con honrosas excepciones que deben existir, no las conozco. Yo tampoco. Al final lo que forman es para pagar, me imagino, los sueldos de la casa de la dirigencia, los viajes, la ropa, las comidas. Mozos y mozas. Porque en el fondo eso es. Ningún partido, por ahí hay uno que otro que hace algo. Hubo uno, pero ahí no había plata y lo hizo sin esa ley. La izquierda democrática de la época de Bora. ¿Y qué dirigentes que tenía por la izquierda? Después terminó Ramiro González, el presidente de la izquierda democrática. Muy lejos, el mismo Partido Social Cristiano, en la época de León Febres Cordero, lo mandó a Luis Fernando Torres a capacitarse en Inglaterra. Es el único político capacitado con fondos partidarios del Partido Social Cristiano. No pasó los exámenes de los cursos. No, Luis Fernando Torres. Sí, yo sé. Bueno, no sé. Pero en todo caso, lo que es que, perdón. A ver, no se ha sabido. No.
No, pues otra persona parecida no llegaba. Lo que quiero decir es que yo estoy absolutamente de acuerdo. Un Estado sin dinero como este no debe seguir entregando plata a los partidos políticos, que por el contrario deben buscar su financiamiento en el sector privado o a través de cooperaciones y fondos de organizaciones internacionales. El problema es que cuando eso ocurre, se les exige un cronograma, se les exige demostrar que se ha invertido el dinero, demostrar que el tema ha funcionado, ¿no? Parte del problema del Ecuador, que es un problema social, ¿no? La política es parte del problema de la sociedad. Por eso cuando la gente se queja de los políticos, con honrosas excepciones, porque sí hay políticos valiosos en el Ecuador todavía, cada vez menos, yo siempre les digo, bueno, ¿y qué buscas? ¿Qué esperas? ¿Cómo está nuestra sociedad? Nuestra sociedad está en crisis, una crisis de valores, crisis de formación académica, una crisis intelectual muy fuerte. Y esa crisis también se traduce pues a la política. ¿O acaso traemos políticos de Noruega o de Suecia o de Marte? Pero, digamos, yo voy a hacer la contraparte para el no. Completa la pregunta. Yo hubiera eliminado los dos fondos. De ahí, porque por eso es que tuvimos 16 candidatos a la presidencia. Se habla que las personas que pudieran votar no, de la desigualdad en la competencia y los posibles riesgos que se puedan captar con la influencia de privados. Pero es decir, si yo tengo... Sofía, pero esa plata no es para la campaña. Es para formar cuadros. No es plata para la campaña. No es plata para la campaña. Por eso es que yo reclamo y digo que está incompleta. Por eso Tenían que haberles quitado la de la campaña también. Pudiéramos como que desglosar qué específicamente está preguntando para que la ciudadanía entienda qué es... Sí, porque hay confusión. Porque hay una confusión. El Consejo Nacional Electoral entrega a los partidos y movimientos políticos fondos para capacitación y para realizar, digamos, para fomentar la participación y preparar a sus cuadros y a su dirigencia. El doctor Valverde está contestando la segunda pregunta. Sofía le dijo, bueno, acláreme bien qué fondo se eliminaría, porque hay gente que piensa que es que se elimine el fondo para participar en las elecciones. El que da el CNE, no a los partidos, al principio sí se lo daba a los partidos, sino a los medios de comunicación y los reparte. Ese no es, explíquelo por favor. Sí, no, se trata de un fondo que se da todos los años para los partidos y movimientos políticos que deben ser, en teoría, utilizados en capacitar a su dirigencia, en formar a las bases, en dar cursos, en preparación, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, para fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos que realmente debería traducirse en una mejor política y en mejores políticos y en mejores gobernantes y en un mejor país. Se supone que esa es la idea. Ese es el fondo que se está eliminando. Y yo coincido con Rodolfo. Deberían haberse eliminado también los fondos de partido. El problema es que para eliminar los fondos para campaña, el fondo electoral, ¿verdad? Que ese es el fondo electoral. Para eliminar ese fondo, deberían también eliminar la prohibición que tienen los políticos de contratar directamente la publicidad con los medios, ¿no? Que eso fue inventado por Rafael Correa para que él manejar la publicidad de la oposición desde el CNE, donde tenía Cepillín, ¿verdad? Ay, hermano, y yo me acuerdo que el único que haga campaña sea él, con la maquinaria del Estado. Pero no solo eso, ¿te acuerdas las franjas? El CNE, obviamente la siguiendo las órdenes de Luis XIV. Ah, no, perdón, Luis XIV está muerto y era francés. Del État se mueve, no, tampoco, perdón. No, como yo soy jefe de Estado, soy jefe de todas las funciones del Estado. Así lo dijo. Dios mío. Por eso es que los economistas no deben hablar de leyes y los abogados no deben hablar de economía, porque pueden soltar una monstruosidad. A ver, la conciencia. Claro, ¿se acuerda usted que le ponían la franja que querían joder a las 2 de la mañana? Pero por supuesto. Pero entonces... Porque él manejaba el CNE. No. Él manejaba el CNE. No, entonces, eso tiene que terminar. Y yo siempre he dicho, en materia de gasto electoral, aquí lo único, me parece una barbaridad el control del gasto electoral. El Ecuador, aquí lo que tenemos que buscar es que el gasto electoral los aportantes estén declarados y el origen de los fondos. Ese es el tema. ¿De dónde sacó la plata? No, pero el límite del gasto electoral tiene nombre y apellido, ¿no? Sí. Se llama Álvaro Noboa Pontón. Claro, eso fue creado para que Álvaro Noboa y ningún otro candidato con una capacidad económica buena pueda, digamos, competir con su dinero. Eso es. Con su dinero. De aquí quisiera hacer una pregunta más que nada para la ciudadanía y creo que varias veces la he dicho. Pero dele.
que sería importante que la gente entienda cuál es la diferencia en el Ecuador entre los partidos políticos y los movimientos políticos. Porque hay muchas veces que que movimientos actúan como partidos y que a los partidos en verdad no se los regula como se los tuviera que regular. Mira, Sofía, el doctor Valverde le va a dar la respuesta inteligente, razonada, mesurada. Yo se la voy a dar la de la córner de la estriñaña. ¡Esa es la zapada criolla, pues! Doctor. Yo realmente en normativa electoral no la domino, pero entiendo que el partido político es una persona jurídica creada de acuerdo y aprobada con estatutos y además aprobada por el Consejo Nacional Electoral, que tiene que seguir una serie de requisitos de cumplir porcentajes X de votación para no ser eliminado en cada elección, cuyos candidatos son elegidos con presencia del delegado del Consejo Nacional Electoral, que tienen que rendir cuentas de sus actividades y de los fondos que manejan, ¿no? Y que quien se afilia, los partidos políticos no tiene adherentes, ni permanentes ni ocasionales, tiene afiliados 24 horas al día, 7 días a la semana. El movimiento político es mucho más informal. Los partidos políticos vienen a ser, digamos, como en Estados Unidos, los demócratas y los republicanos. Sí. O sea, son grupos... O en España como el PSOE, el PP y los otros dos. Digo, me refiero a partidos formales. No digo el mismo nivel, pero partidos formales, ¿no? El PSOE, al menos Dios. No, pues esto no es. Este es Pedro Sánchez. No se llama PSOE, sino Pedro Sánchez. Esto podría venir al Ecuador y competir igual con la corrupción ecuatoriana. Amigo de Maduro. Pero, claro. Y no se me olvide de Rodríguez Zapatero, asesor de Maduro. A ver, Felipe González ya los mandó a la M a los dos. Hace rato. Pero y bueno, los movimientos no necesitan, digamos, el registro nacional. Los movimientos son muy laxos. Hay una regulación mínima. Por eso se llama movimiento. No tienen cercas. A ver, el Ecuador necesita que los partidos políticos se fortalezcan y se institucionalicen. El problema es que cada día eso es menos real. En los años, a inicios cuando regresó la democracia al Ecuador en el año 79, los partidos políticos, todavía teníamos un partido conservador ya en moribundo, pero teníamos conservador, el Partido Liberal, socialista, CFP, la democracia popular que se inauguró allí, la izquierda democrática. Teníamos el partido, ya te dije, social cristiano, la izquierda democrática, el Frente Radical Alfarista, el MPD, el FADI, el CID de otros. Mire los partidos, ya. Habían partidos que funcionaban y que tenían institucionalidad. El problema es que con el paso de los años esto se ha venido deteriorando básicamente por el populismo, ¿no? Yo creo que el populismo ha matado a la institucionalidad de los partidos políticos, porque el Ecuador ha vivido de líderes, no de estructuras partidarias. Y esos líderes populistas son los que de alguna manera han contribuido a que la clase política sea lo que es hoy. Y de ahí vamos, creo que esa es una buena introducción a la tercera pregunta. Pero el populismo no es un fenómeno de ahorita, ni siquiera del siglo XX. No, por supuesto. Pero vamos al siglo XX nomás. Pero era otro populismo. Miren los grandes populistas del siglo XX, es que ahí viene, es que a uno lo clama por la espalda, que una puñalada artera, no me deja de hablar. Vea, ¿quiénes eran los populistas del siglo XX? El doctor José María Velasco Ibarra. A ver, el doctor José María Velasco Ibarra era populista, pero era un hombre más culto y más erudito que el 99.99% de todos los ecuatorianos. Es más, el doctor Velasco, yo sí creo que era de las pocas personas que si se cogía los dedos en una puerta no decía una mala palabra, sino que decía rediez o pardiez o repámpanos, porque era un hombre exquisito. Ya, él era populista. ¿Quién era otro populista del siglo XX? El doctor Carlos Alberto Guevara Moreno. Es un hombre de una capacidad. No voy a decir quiénes son los populistas del siglo XXI porque no quiero ofender a nadie, pero al lado les di dos ejemplitos. Y si me apuran, el ingeniero Febres Cordero convirtió al Partido Social Cristiano en un partido de élites serranas, en un partido eminentemente populista de Guayaquil. Es verdad. Es verdad. Ahora, comparen. Vengan los populistas del siglo XXI a comparar. No solo soy Jaime Nebot, también es populista. Sí, por definición. Sí, pero ese todavía está vivo. Pero es otro nivel. Está vivo. Es otro nivel, ¿no? Vamos al corte porque si no me va a tirar una granada de azufre que le da Marisela, que la consulesa de Averno viajó antes de las elecciones. Aquí yo creo que va la tercera pregunta, que es, yo creo que
un poco lo que habla la segunda pregunta de la reducción de costos, viene la tercera, que es, ¿está usted de acuerdo en que se reduzca el número de asambleístas y que se elija de acuerdo con los criterios 10 asambleístas nacionales, un asambleísta por provincia y uno adicional por cada 400.000 habitantes, de acuerdo al último censo? Absolutamente de acuerdo. ¿Por qué? A ver, primero dejar claro que esto no va a cambiar la calidad de la política ni de la calidad de la asamblea. Yo creo que sí, porque al ser menos va a haber, los pocos buenos se van a notar más. Depende, pero yo creo más bien que es un tema de reducción de costos, porque el Ecuador no tiene dinero para pagar tanto asambleísta, porque el resultado al final es el mismo. No, además que con cada ascenso son más. No, pero Ese es que además no es solo el asambleísta, pues es el asambleísta más Cuatro los asesores, asesores, más la secretaria, sí. y además más asambleístas son más oficinas, sí, más mantenimiento, todo. Entonces yo sí creo que la reducción es un mensaje para mí, por sobre todo de austeridad. Ahora, sobre la representatividad, efectivamente van a haber provincias que van a estar menos representadas pero tienen menos población. Si es que claro, pero si es que lo cuantificamos pero es que yo creo que esto no es un tema de cantidad, sino de calidad. Sí, yo sé. ¿Ah? Y yo sí creo que ese argumento, por ejemplo, me parece que es irrelevante, porque si yo tengo un muy buen representante de mi provincia, pues está bien que sea un buen representante. Prefiero tener uno bueno a 4 malos. Y no se puede decir que tenemos, o una de las estrategias por el sí, es que tenemos una sobredimensión, o sea, está sobredimensionado la cantidad de asambleístas que tenemos para el territorio, comparado, digamos, como los Estados Unidos. No, con la población, compare con la población. Yo creo que para mí es un tema, yo estoy absolutamente de acuerdo porque creo que en este país, en el que, aunque me digan lo contrario, el ministro de Finanzas baja 5 libras cada vez que está llegando a fin de mes para ver si es que alcanza a pagar los sueldos, porque así estamos. Más de 5 libras. Porque así estamos, y no por culpa del presidente Noboa, sino por lo que recibió, ¿verdad? Por los últimos 20 años de malos manejos, o 15 años de malos manejos del Estado. No podemos tener una sobredimensión de asambleístas, si al final lo que hacen 150 lo pueden hacer 80. Lo que yo sí creo, y eso ya no es materia de esta pregunta, sino de la constituyente, es que deberíamos volver a la bicameralidad. Yo también, por favor. Pero por favor, yo solamente le hago una reflexión. En Occidente, regresamos de corte, el doctor Valverde ha expresado que está totalmente de acuerdo con la reducción del número de asambleístas en aras de mejorar la calidad, aunque eso es medio difícil. Ya. Ahora, habla pero más agilidad. Y tocó un punto que no está en la pregunta, que será materia de los constituyentes, que es la bicameralidad. Y yo le hago una reflexión. Los países, ¿quiénes son bicamerales? Los Estados Unidos de América es bicameral. Tiene la Cámara de Representantes, the House, y tiene el Senado. ¿Quién más es bicameral? El Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, la Isla del Hombre y las Islas del Canal. Así se llama. Tiene la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. ¿Quién es más bicameral? Entiendo que la República Federal Alemana tiene Bundestag y Bundesrat. España. España. Okay. Argentina. Que fue el freno para Cristina Kirchner. Sí. No, es que donde no llega a haber Senado, por Dios. Bueno, ahorita ya está presa y solo en 40 páginas de las 270 ya tiene acumulados ni sé cuántos millones de dólares de coimas que están probando en el juicio. Y además el Ecuador ha sido más bicameral que unicameral en su historia. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no? ¿Usted qué opina? ¿Bicameralidad o no? Yo sí creo que bicameral, o sea, lo necesitas. Usted creo años que en un país bicameral. Sí, porque tienes un balance de los poderes del Estado, tienes que, de alguna manera, yo creo que eso es lo que está pasando en el Ecuador. Estamos tan polarizados que no entendemos que para llegar a cualquier acuerdo tienes que hablar con la otra parte. No, o sea, yo creo que desde la mayoría, en este momento como ADN, como en su momento fue Revolución Ciudadana, tienen que a veces tener mucho cuidado con mandar sobre el resto, porque en este momento tú tienes el 40%, yo tengo el 60%, no te voy a escuchar o no voy a dejar ese diálogo democrático que se quiere hacer, que a la final para mí es lo que les cuesta a todos los partidos. Un poco creo que es lo que le costó a Revolución Ciudadana en su momento cuando tenían la mayoría en la Asamblea. En mi opinión, muchas personas del no, y estoy dando las respuestas al no,
piensan que existe un riesgo de concentración de poder. Con menos legisladores puede aumentar la hegemonía de grandes partidos políticos, pero diría yo, y le pregunto a nuestro invitado, ¿no se está observando eso en estos momentos sin la pregunta? Y perdóneme el correísmo que fue con unicameralidad. ¿Te acuerdas de cuando habían 100 alzamanos? 4 tuvieron la dignidad de irse. Cuando habían 130, Revolución Ciudadana tenía 100. Las mayorías se van a dar con 80, con 100 o con 150. Exacto. Sí es verdad que es más fácil buscar acuerdos y consensos entre 80 que entre 150, sobre todo porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede con los asambleístas de movimientos que no son muy fuertes? Y muchos de provincia. Los curas sueltos. Que una vez que llegan, una vez que llegan, van a tocarle la puerta al gobierno de turno y cotizan cada uno de sus votos. Sí. Entonces, en lugar de cotizar 40, a lo mejor ya reducimos 80 y ya son 5 los que van a ir a tocar la puerta. Y ya no son tan importantes. Y ya no son tan importantes. Entonces yo sí creo, va a ser más fácil una asamblea de 80, sin duda. Nos va a costar menos, sin duda, pero hasta allí. O sea, el resto tiene que ver con nuestra sociedad, que tenemos que cambiar muchas cosas. Yo le doy un ejemplo que lo viví en carne propia. Cuando yo fui asambleísta en el año 2009 éramos 124. De allí vino el censo el 2010 y subimos a 137. Y de allí el 2020 no hubo censo porque hubo la pandemia, pero cuando hubo el censo tenemos lo que son ahorita, 151. Y yo le digo una cosa, la asamblea del 2009, y en eso debo de reconocer que en mi opinión el mejor presidente de asambleas, no hablo de la constituyente, de asambleas, ha sido Cordero. Jugó limpio, siempre dio la palabra, nunca bloqueó a nadie, jugó limpio. Ya. ¿Y de allí qué vino? De ahí vino la de los 100 alzamanos. De ahí vino la de la asamblea en donde todos tenían carnet de discapacidad, bueno, casi todos, no todos, pero como 70. Y de ahí vino la de si roben bien. Entonces, aumentó el número y ¿qué pasó? Se fue más a la M por la asamblea. Entonces, es una solución, sí es una solución evitar que más estúpidos vayan a la asamblea. Perdón, y ahí yo agrego algo adicional. Y que es antipático, y que no me importa decirlo y lo digo cada vez que puedo. Dele. El Estado se debe reducir en cantidad, pero debe mejorar en calidad. Y para tener mejor calidad, tenemos que pagar mejor. Pero por supuesto. Aquí me dicen, no, es que el Congreso es un acto de patriotismo. Perdóname, pero la gente no come con patriotismo. Y no cuando tienes que mudarte de ciudad, por favor, y tienes una familia. Entonces, y niños. Es absurdo. Queremos congresistas de nivel. No pueden ganar lo que gana el congresista. Pero lo peor es que se le ha imbuido a las grandes mayorías que los congresistas ganan una fortuna. Hay que ser estúpido. No, y además, hay un cretino que ponen en las redes sociales. Vienen las barbaridades. Que el asambleísta o congresista, como lo quiera llamar, debe pagar su propia movilización. Bueno, la paga. Porque la asamblea solo le da carro al presidente y a los vicepresidentes, a nadie más. Que tiene que más o menos vivir en un departamento de... Hablan de Suecia. Por Dios, Suecia tiene otro estándar de vida, otras cosas. Y que tiene que pagar los impuestos y que tiene que decir que y que no puede hacer tal. Un montón de cosas. Sí, pero ¿cuánto gana en Suecia? Yo le contesté y le dije, con las condiciones que usted ha puesto, solo van a ir los homeless. Porque a nadie más le va a interesar. Y luego viene la crítica. ¿Sabe qué quería? Que ganen el sueldo mínimo. ¿Pero cómo le vas a pagar el sueldo mínimo a quien va a legislar y fiscalizar? Atajo de imbéciles. Eso es lo que son. Que lamentablemente aquí, así como hay muy buenas cosas, hay un atajo de imbéciles. El difunto Humberto Eco reclamaba a los grandes periódicos europeos que no dediquen 2 páginas al día a refutar las estupideces que había en las redes sociales. Perdón, Humberto Eco, ¿no? Un monstruo, el inventor de la semiótica. El no pagarles bien motiva, o para mí impulsa, la corrupción, porque hace que estos asambleístas o hacen que los delegados elegidos sientan que con el sueldo que tienen no les basta y busquen en contratos ganarse algo más, o de un proveedor conocerlo y sacar una industria para cuando se van de una compañía ser proveedores del Estado. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo que pagándole un precio significativo, no solo creo que a los asambleístas, también creo que todo el mundo. los policías, a las Fuerzas Armadas. Imagínese usted un ministro que gana, ¿qué? $4,000, $5,000. Ese es un individuo que la empresa privada gana $30,000. No, pero tú andas en Estados Unidos y coima a un policía de tránsito. O sea, te meten preso. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene la necesidad de coger tus $20. Pero ¿sabe qué, Sofía?
hay una cosa que también es cierta. Puede que muchas personas al tener un ingreso decente, que satisfaga sus necesidades, etcétera, pero el que es pillo, aunque a usted le pague $1 millón, siempre va a ver cómo se gana 10 millones más. Estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que si se sube el perfil, sí, no, claro, no solo es el sueldo, sí. Se sube el perfil. Es que claro, tienes que subir el... Y entonces en Estados Unidos para ser un policía tiene que pasar, porque hay mucha gente que quiere ser policía. Pues. Y entonces los filtros funcionan, sí, claro, porque va a ganar un sueldo que le va a permitir vivir tranquilo el resto de su vida y una jubilación digna y decente. Entonces, el ministro de Economía, yo siempre pongo este ejemplo, independientemente de quién sea el ministro de Economía, maneja $30.000 millones. Y gana, más, y gana, porque también maneja la maldita deuda. Perdón, y lo odia todo el Ecuador, ¿verdad? Especialmente todos los GATS, todos lo odian. Y los proveedores, y todo el mundo. Todos. Y los ministros también, porque claro, no les paga, y el contralor, el procurador, la fiscal, el IES, todo el mundo lo odia. Y el señor gana $4.000. ¿Cuánto gana un CEO de una empresa que vende 1.000 millones al año? No 30.000. 1.000. ¿Cuánto gana? Vale 30, 35, 40.000 millones, $1.000 en Ecuador y en otros lugares, quién sabe cuánto. ¿Ya? Entonces, baja opciones de comprar acciones, entonces, o sea, es una locura. En la medida en que el perfil del cargo público es más alto, la calidad del servicio público mejora, y entonces el ambiente en el que se hace política es mejor, y entonces tenemos gente valiosa que ve en la función pública una opción. Exacto. Y no una tortura, porque hoy en día, y lo vemos vivir todos, cuando alguien para un cargo público, Dios me libre. Sí. Me destruyen en redes sociales, tengo que esperar 7 años para que me persiga la Contraloría. Guarda todos los papeles, Fiscalía, no guardar todos los papeles, y en cualquier momento me queman porque es el momento de quemarme. No hay, digamos, está totalmente desvalorizada la función pública, pero mejorando los ingresos se mejora el perfil y podemos tener una mejor política y un mejor país. Y que para terminar... Debo de declarar en público lo que yo ya he dicho varias veces. Yo ya cumplí. Yo me mojé el poncho. Yo fui intendente de compañías, tomé la decisión de intervenir a la compañía más grande del Ecuador, porque cuando llegué a la intendencia y me senté, sobre mi escritorio había un informe que se lo había hecho el economista Eufemio Uvidia, que era, ¿te acuerdas de ella? Claro, excelente funcionaria, qué pena que la sacaron, qué pena, no fue mi decisión, fue la del señor superintendente, que un informe de Eufemio Uvidia para el intendente de compañías de Guayaquil anterior, que fue Nicolás Casís, que nadie me va a decir que no era un hombre honesto. No, por supuesto. Ya, a ver, pues ahí sí que vamos a ver. Yo ya lo encontré. Y entonces cuando lo abrí, vi la recomendación y estaba claramente, la recomendación era intervenir Bananera para los que no saben, la ley de compañías tiene solo 4 causales de intervención. 4. 1, FIT, que era cuando en la contabilidad de la compañía hay inexactitudes o se sientan falsedades que pueden perjudicar a socios, accionistas y o terceros. Y ahí habían hecho cosas que perjudicaban a terceros. Y no me importó. Y nadie me fue a disparar, nadie me fue a pegar, nadie me fue a insultar. A lo mejor en Petit Comité me insultaba, pero pues no importa. Y ya. Y después estuve en la asamblea. Y me llevé bien con todo el mundo. Si cuando vea, la cantidad hace tanto mal que cuando empiezan a hablar individuos que no rebuznan, porque el ser humano y el burro tenemos la tráquea distinta. Yo me cruzaba el corredor, como dicen en Estados Unidos, cross the aisle, y me iba a conversar con mis amigos pues de RCC, como me iba a conversar país en ese tiempo. Con Juan Carlos Casinelli, amigo de la universidad, con Rolando. ¿Pavel debe haber estado en esa época allá o no? No estaba. Estaba Viviana Bonilla, estaba en mi misma comisión, que ella es mucho menor. Virgilio Hernández debe haber estado allá. Pero Virgilio, ahí nos hicimos un poco amigos en el tiempo, claro, estaba allí. Paco Velasco presidía mi comisión, conversábamos bastante, Radio La Luna, con María Paula Romo. Y entonces una vez uno de los talibanes de Sociedad Patriótica me reclamó que por qué me iba tanto a conversar con lo del otro lado. Le dije, porque yo nunca he permitido que la política dañe mis amistades. Porque no tiene por qué la política dañar amistades. Si estamos entre gente inteligente, vamos a corte comercial. Vamos. No regresamos, vamos a corte. A ver, denle la... Cuarta pregunta.
¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos presentes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente Adjunto para elaborar una nueva constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por los ecuatorianos en referéndum? ¿Es lo que hay que contestar? Bueno, ya un poco, todo lo que hemos conversado gira en torno a sí. Evidentemente, tenemos que salir de esa constitución perversa aprobada en el 2008, que lejos de ser una herramienta de progreso y desarrollo, de atraso, es un vademecum, de disposiciones vinculadas a una estructura política fracasada en todo el mundo y hecha a la medida de un señor que ya no es presidente de la República, probablemente que nunca más será presidente de la República y que le ha causado grandes daños al país. Sí, 100 veces sí. Estoy seguro que esa nueva constitución va a ser mucho más sensata, va a ser ajustada a las necesidades del país, más corta, sin tanta declaración, va a volver a reconocer al Ecuador como un Estado tres poderes, pluricultural y no plurinacional. Yo le acepto hasta pluriétnico, pero no plurinacional, porque mi maestro, el doctor Ramiro Larrea Santos, que en paz descanse, ¿ya?, un hombre de una honradez tan grande que a cada vez que entraba un cargo público salía más pobre de lo que había llegado. ¿Ya? Y a mí él me dio derecho político. ¿Y cuál es por decir algo, la organización anterior al Estado? La nación. Así es. Entonces, cuando usted dice que es plurinacional, cualquier nación va a decir un momentito, ¿cuáles son los requisitos del Estado? La nación, el territorio y la población. Nosotros tenemos territorio ancestral, lo defendemos con lanzas, que la Corte Constitucional se lo permitió, y por tanto queremos ser un Estado. Que ese es una estupidez. Ese es el punto de partida para la justicia indígena, que no debe existir un Estado de Derecho. Por supuesto. Y para todos los abusos y los excesos que una dirigencia, porque no es el pueblo indígena, sino una dirigencia politizada, los ponchos de oro y extorsionadora, ha hecho todo el daño que le ha causado al país en la última década, por lo menos, ¿verdad? Eso tiene que cambiar. Tenemos que cambiar la estructura del Estado. Afuera el Consejo de Participación Ciudadana. La cloaca. Tenemos que volver a compactar la justicia, porque la justicia fue desmembrada. El Poder Judicial es uno solo. A propósito, Pedro, pero claro. Entonces, fue desmembrada porque teníamos el Poder Judicial y primero le sacamos un brazo y creando el Consejo de la Judicatura, que no era otra cosa que una herramienta para controlar la justicia desde el Consejo de la Judicatura. Le quitamos el brazo constitucional y creamos la Corte Constitucional. Había el Tribunal Constitucional, pero no tenía las atribuciones de la Corte. Entonces tenemos una función judicial, y se crea el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces tenemos una justicia retaseada. Mutilada. Queremos una justicia fuerte. Tenemos que volverle a dar la Corte se tiene que volver a llamar Corte Suprema de Justicia. Como debe ser. Porque no es solo el nombre, es lo que implica, es suprema. Pero es que las frases de asamblea y de consejos fueron copiadas por el señor Roberto Viciano, profesor de la Universidad de Valencia, que fue contratado por Hugo Chávez para hacer la constitución chiquitita de los venezolanos, y luego fue recomendado para el presidente Correa para que le haga lo mismo. Entonces nosotros antes era Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué nos llamamos Consejo Nacional Electoral? Porque así se llamaba el de Venezuela. La Asamblea Nacional, lo mismo. Corte Nacional, todo es idéntico. Tenemos que volver a una estructura en el que hayan tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y el judicial con todo el poder de administración de justicia consolidado. Y ahí, efectivamente, debe haber una sala constitucional. Pero claro. Y ya está. A ver, voy a hacer la contraparte del no para ver que si lo podemos argumentar. O sea, usted viene de abogada del diablo. No, porque y lo peor de todo es que ella tiene bases porque en su... Más temprano, porque sigue siendo muy joven, 30 años, pero más temprano fue paralegal en New York. Pero yo, o sea, personalmente en mi opinión... Wall Street anda usted, ¿no? Sí, pero yo personalmente en mi opinión, yo sí creo que hay que ir a una nueva constitución. Por eso lo digo, porque lo he mencionado creo que varias veces desde que el presidente
fue electo y por un tiempo no nombró a hacer una nueva constitución, yo sigo diciendo lo mismo. Pero una de las... Además era oferta de campaña. Una de las ideas por qué personas están diciendo para votar el no es la alta incertidumbre institucional que hay en el gobierno, combinado con su costo y el riesgo de manipulación. ¿Qué se le pudiera decir a la gente? ¿El riesgo de manipulación? No entendí. El costo de la campaña y el riesgo de manipulación. ¿De manipulación de qué si vivimos con una constitución que no manipula más porque no puede? Que la nueva constitución que se va a hacer hecha a la medida del gobierno en este momento. Pero creo que, por eso es astutamente, creo que el presidente en la última parte de la pregunta lo menciona, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por los ecuatorianos en referéndum. La del 2008, la de Montecristi, fue aprobada también por el... A ver, no es garantía de nada. A ver, yo no creo que es muy poco probable que esta sea la constitución de Daniel Noboa. No. Primero, no creo que él tenga esa intención. Y si la tiene, tampoco va a poder. ¿Por qué? Porque primero que nada, de acuerdo con el estatuto que él mismo envió y que fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral, y por la Corte. Una vez que esté redactada el nuevo texto, tiene que ser aprobada por las 2/3 partes de la constituyente. Señor. ¿Cuántos son? 80, ¿no? Son 80. Saque las 2/3 partes de 80, son 53, y estoy convencido que ni el gobierno, ni Revolución Ciudadana, probablemente ninguno tenga 53, la mayoría. No. Yo no creo que ninguno va a tener 40. El gobierno probablemente va a ser mayoría con unos cuantos votos, ¿ya? Pero no le va a alcanzar para los 2/3. Ninguno va a tener los 2/3. Entonces esa constitución va a tener que ser producto de consenso. Correcto. En que los diferentes movimientos o los dos grandes movimientos políticos van a tener que sentarse y consensuar una nueva constitución. Y luego aprobada por el pueblo. Entonces yo ese riesgo no lo veo. En cuanto a los costos de convocar a esta consulta y luego convocar a la elección de los constituyentes y luego convocar al referéndum, con lo cual vamos a pasar un año entero eligiendo, pero es que el costo de la constitución actual es peor. Por ejemplo, la principal riqueza del Ecuador está todavía enterrada bajo tierra. No se puede tocar. Petróleo, minería, electricidad, necesitamos infraestructura. El Ecuador no tiene dinero para explorar, que es lo más costoso. Explorar, buscar. Y que en minería le sale 1 de cada 10. Minería y en petróleo, en hidrocarburos, y menos para la infraestructura eléctrica que necesitamos. Ya. Entonces, en el mundo, ¿quién hace esa inversión? Esa inversión la hace el sector privado. Y ni siquiera el sector privado, porque el sector privado va a la banca de inversión, que es la que va con el contrato y dice, mira, este es el contrato que voy a hacer. La banca de inversión lo revisa, ve las condiciones, ok, esto es bancable, sí. Ok, adelante, aquí está la plata. Dicen esto no ni por casualidad. Correcto. Entonces, con eso invierte miles de millones de dólares, pero ¿qué es lo que pide el inversor privado? A ver, yo voy a hacer la inversión. Claro, pero... Yo me voy a arriesgar. Pero yo me encargo de cobrar. Sí, de retornar mi inversión. Yo exploto, yo extraigo, cojo mi parte y le doy la parte del Estado de acuerdo a lo convenido. Pero de acuerdo con la Constitución hoy, que crea los famosos sectores estratégicos, ya vimos quién lo manejó. Glass. Y que establece que solo el Estado podrá explotar y manejar los recursos. Salvo por excepción. Por excepción, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Que ahora, para explorar, quieren contratar a una empresa extranjera que explore, ¿verdad? Y le dicen, y yo te voy a pagar. ¿Cuándo? Tarde, mal o nunca. Entonces ponemos al inversor que va a mover miles de millones de dólares a ponerse en la fila para que el ministro de Economía decida, pago quincena, pago bonos, le pago al IES, pago sueldos, pago contratos o le pago al inversor privado. Eso no puede existir. Para que haya inversión privada en estos niveles que son los que van a levantar al Ecuador, los que le van a cambiar la historia económica. Porque en el momento en que eso ocurra, es un efecto dominó. Claro, son proyectos demográficos arriba, en realidad. Eso genera riqueza, genera mano de obra. El futuro del Ecuador está allí, porque el sector privado ya está haciendo su trabajo, con camarón, con atún. Pero miren, una sola reflexión. Sí. Una de las grandes noticias titulares de los medios, que el camarón ya superó el petróleo. Hace rato. Aplausos. Sí.
Pero es que el petróleo se ha caído. Sí. Sí, y el camarón se disparó también. Sí, pero... ¿Sabes sí, quién también supera el petróleo? El cacao también. Sí, claro. Pero es que el petróleo Porque se ha también caído, claro. está caído. Pero el Se ha precio caído, del cacao a ver, también se ha subió caído. significativamente. Se ha caído por dos razones. Una, que no controlamos nosotros, que es el precio internacional. Sí, pero la Y dos, la producción, por una supuesto. barbaridad. Y Pero es aquí- que ¿con qué plata? Pues para... No hay, pues. Entonces, eso, solo con esa reforma está pagado. Todo. Sobra cualquier costo durante el año en convocatoria a elecciones. Ahora, perdón, le faltó un tema. Ok, se quita estupideces de los sectores estratégicos y usted va a la banca con el proyecto, ¿no es cierto? Tenga el proyecto. Yo soy la banca de inversión. Tenga, démelo. Está muy bien. ¿Pero qué dice aquí? Ah, Ecuador no. ¿Pero por qué no? Si ya Arbitraje cambiaron. internacional. Dos razones. Una, esa es otra. Y la otra, no, porque si yo descubro oro en la cordillera, en tal parte de la cordillera, los pueblos originarios me hacen un referéndum y me dicen que no quieren que yo explote. Y no puedo explotar. No te puedo dar. Y aquí va una pregunta. Ese cambio tiene que también hacerse en la Constitución. Porque, corríjame si me equivoco, el Ecuador sigue siendo un país unitario. Se supone que sí. Pero esto ya está como Suiza, cantonal. Un cantón, vamos a hablar de Cuenca. Un cantón le paró una gigantesca fuente de riqueza para todos los ecuatorianos, porque según un estudio de ellos mismos, o sea, de etapa, juez y parte, le iba a contaminar el agua de Cuenca, que seguramente sana a los muertos. ¿Ya? Eso es una estupidez en un gobierno unitario. Pero en ahí un está gobierno federal vamos a discutirlo. Ahí está la plurinacionalidad. Estamos jodidos. Yo quiero volver un rato a la pregunta 4 y una de las especulaciones que se ¿Cuál es hace. la constituyente? Claro, la constituyente. La oposición siempre menciona que la Asamblea o la Asamblea Constituyente pudiera tener plenos poderes. ¿Qué significa tener plenos poderes? Y justamente el presidente Daniel Noboa ha mencionado anteriormente que si llega a haber una Asamblea Constituyente no sería de plenos poderes y En el tuviera un estatuto, plazo. Sofía, en el estatuto que fue aprobado por el CNE y por la Corte, claramente se menciona que no es de plenos poderes. Pero yo le pregunto a Pedro, A ver, una vez que la constituyente se instala, Ajá. el poder constituyente está por encima del poder constituyente. No, pero es que, a ver, vamos por partes. Ese es mi Vamos por partes. Lo que el Ecuador va a elegir, si es que el domingo gana la pregunta de la nueva constitución, Ajá. es en el fondo una comisión redactora de una nueva constitución. Eso es lo que va a elegir. La distorsión otra vez la tenemos por lo que pasó, que nunca debió pasar. Porque en el año 97, No, 98. en el 95, Fueron en constitucionales. el 98, se pasó esto ya. Claro, y se hizo designó una nueva una constitución. asamblea para hacer una nueva constitución. Y su única misión era redactar una nueva constitución, presentársela al pueblo para que el pueblo la elija. Es que partió del nombre, no era asamblea constituyente, era asamblea constitucional. Lamentablemente, está bien. El problema es que ahora, es que en el año 2007, cuando Rafael Correa convocó a una consulta para que haya una asamblea constituyente, el constituyente, la frase constituyente, fue una frase simbólica, demagógica, porque él iba a refundar el Ecuador. ¿Ya? Lo cual es una barbaridad, porque el Ecuador se fundó en 1830. Ya no va a haber más constituyente. La constituyente es una sola. O sea, yo nací el 25 de abril de 1970. No voy a volver a nacer ningún otro día en la vida, porque ya nací una vez. O sea, si ustedes logran hacer 2 veces, nos jodimos. No, Sí, ya. Entonces, sí que nos jodimos. entonces, el Ecuador nació claro. en el año 1830. Lo que pasa es que el presidente Correa ya tenía en cabeza... Totalmente independiente, nació en 1835. Porque la del 30 Está todavía bien. hablaba del Ecuador en Colombia. Pero es el inicio. Claro, es el formalmente es ahí. Ahí es, entonces, lo que pasa es que en el año 2007 el Congreso Nacional le aprobó la consulta y la consulta era como esta. ¿Está usted de acuerdo? El Congreso no le aprobó la No, consulta. es que a eso voy. Sí le aprobó, pero le aprobó la consulta solo para convocar a una asamblea que haga una nueva constitución. Para que la Y redacte. luego el presidente Correa le agregó que tenga plenos poderes y pueda hacer cambios en los temas de la estructura del Estado. Y esa parte que no fue aprobada por el Congreso y que no debió ser aceptada por el Tribunal Supremo Electoral, como él ha dado una mayoría con el inefable Jorge Acosta,
que era del partido de Lucio y se viró, ¿ya? No. Y hizo mayoría. No se viró. Lo viraron. Bueno. Lo viraron porque yo sé lo que hablo, porque también viraron al hijo de la grandísima República de Papúa. Y ahí sí voy a hablar en primera persona. Cuando a mí me llamaron a consultar quién pensaba, porque le tocaba al PRIAN los 2 primeros años, verdad, ¿cierto? bueno. Ya, ok, me llamaron a consultar. Yo con nombre y apellido, Silca Sánchez me llamó a preguntar. Pero el PRIAN le dio el voto a Costa, ¿no? Sí. Ya. Y mi pregunta, el abogado me dice que te llame a preguntar quién crees tú que debería presidir la asamblea. Le dije, bueno, debería haber sido Vicente Tallano, pero Vicente no puede porque fue el binomio de Álvaro. Claro. No era asambleísta. Luque. Solo quedan dos alternativas, o Anabela o tú. No es que el abogado no quiere que la doctora, entonces tú, no que tampoco quiere que yo deje los asuntos en Nueva York. Le dije, Silca, dime de frente qué quieren poner. Pues no me des vuelta. Cuando me mencionó el nombre del señor Sánchez, le dije, ¿tú estás loca? Y me dijo, pero si has sido un gran asambleísta todo este tiempo. Sí, le dije, porque una cosa es ser 1 entre 100 y otra cosa es ser el jefe de los 100. Dicho y hecho, así como el doctor Acosta. Yo le pregunté a Lucio Gutiérrez, despuesito de la virada, que si lo conocía mucho. No, me dice, yo no lo conocía, fue mi abogado en el juicio por lo del golpe. Ya. Cuando estuvo en Brasil. Y el señor Ceballos demostró plenamente la fama que tiene en la provincia de Manabí, que yo se los dije. En la provincia de Manabí, donde es originario este señor, tiene esta y esta fama. Lo nombraron, lo jodimos. Entonces, esa reforma, que era fundamental, la presenta y el CNE se lo aprueba y se convoca y se forma la constituyente con esos plenos poderes. Se lo aprueba el TSE, no había CNE. El Tribunal TSE, el Sí. Tribunal Supremo Electoral, Claro, se lo Acosta aprueba. era presidente del TSE. Del TSE se lo aprueba y una vez que se lo aprueba, votamos y el Ecuador le dice adelante, con lo cual se elige una asamblea constituyente de plenos poderes. Tanto es que no tiene plenos poderes, que tuvieron que agregarle los plenos poderes. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a elegir si es que la pregunta del domingo gana? Vamos a elegir una comisión redactora de la Constitución que tiene un nombre, que tiene un nombre pomposo, pero tiene el nombre de Asamblea Constituyente porque la Constitución que tenemos hoy dice que es Asamblea Constituyente. Entonces, lamentablemente nos tenemos que guiar con el texto constitucional que tenemos hoy. Pero en el fondo es una comisión redactora. La Asamblea Nacional va a seguir funcionando. Porque bueno, la otra siguió funcionando. Le renunciaron todos y les devolvieron porque ya te habían amarrado con los y devolvieron todos los por cargos. los plenos poderes. Sí, pero claro. eso, bueno. Ese tema de que llega una asamblea y se come a todos los demás poderes del Estado, eso no existe. Aquí lo que hay es una comisión redactora que ojalá haga una buena querido constitución. Pedro, yo me quiero equivocar, pero le recuerdo que moramos en la República del Ecuador, donde, según el doctor Carlos Julio Rosemena Monroy, que en paz descanse, hombre brillante, decía más de una vez, a mí me lo dijo una vez aquí en una conversación, mira Rodolfito, o sea, a mí me dicen, porque Carlos Julio me decía mi Rodolfito, porque su hermano Gustavo estaba casado con una prima hermana de mi papá, entonces yo era Rodolfito. Y no me iba a poner a pelear con el doctor Rosemena Monroy, pues no soy imbécil. Pues, ya. Y me dijo, o sea, a mí me dicen que hay burros volando en el cielo de Guayaquil. Yo me asomo a la ventana del estudio, porque estamos en Ecuador. Aquí, en teoría, usted tiene razón. Puede pasar. Recuerdo que estamos en Ecuador. Bueno, pero ahí quien van a decidir son los que siempre han decidido todos estos temas. Sí. Las Fuerzas Armadas y la policía. Así es. Bueno, póngame. ¡Ah! A ver, hermano, sin el seguro te quieren coimar, te quieren vacunar. Si tienes una queja o denuncia por corrupción, no te quejes ni con tu mamá, ni con tu suegra, ni con tu mujer, ni con tus panas de la esquina, porque ninguno de ellos te puede ayudar. Quéjate con quien te puede solucionar el problema. El IES. Escribe al 096-253-2338 o ingresa a denuncias.ies.gov.es. El seguro te asegura que es seguro y confidencial y que está disponible 24 horas, 7 días a la semana. Así que ya sabes. Y ¿te he ido por Puerto Viejo últimamente, mi doctor? ¿Cómo, perdón? ¿He ido por Puerto Viejo últimamente? No, hace tiempo. Cuando vaya, no se olvide de descubrir el nuevo hotel de la cadena Oro Verde, el número 10, que está en San Gregorio de los Reales Tamarindos de Puerto Viejo. Ahí su estadía se convertirá en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Y desde el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses y medio ya, usted podrá visitar el nuevo restaurante Monté, que es Haute Cuisine, alta cocina inspirada en las raíces de la cocina manabita, que es espectacular.
Ya. Y además, más tardecito, usted puede disfrutar cócteles y piqueos en Soloria Rooftop, que lo enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Bueno, conoce más en oroverdepuertoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Chicos, nos vemos mañana. Mañana hicimos el cambio, tenemos a Lourdes Páez y el tema chocolate, y a la Reina Verde y el tema ecológico, porque ya mañana no podemos hablar de lo que hablamos hoy día, porque el silencio electoral empieza ya a las 12 de la noche. Es correcto. Ya, y también empieza, a las 12 del día de mañana, empieza un anacronismo del siglo XVIII o XIX, la famosa ley seca, que es una verdadera estupidez, que la iban a reformar. Yo pensé que la habían reformado y resulta que no. No. Bueno, refórmenla. Esa sería una buena reforma. Nos vemos mañana. Chao. Nos vemos el domingo. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.